En la fiesta de Navidad, mi sobrino de 9 años me derramó bebida sobre mi portátil y me mostró el dedo del medio. Aún después de enseñarles la grabación, mi hermano y mi cuñada lo justificaron. A la mañana siguiente, mi padre les dio una lección que no olvidarán jamás. Era la víspera de Navidad, y mi casa en Houston, Texas, estaba llena de vida. Tenía 29 años, trabajaba como abogado en un bufete pequeño del centro, y esta reunión navideña era una tradición familiar. Mi apartamento estaba decorado con un árbol, luces y una mesa repleta de comida, pavó, puré, ensalada. Mi padre Jaime, mi hermano Andrés, su esposa Carla y su hijo de 9 años, Rodrigo, estaban allí, junto con algunos tíos y primos. Todo iba bien, hasta que la noche dio un giro inesperado. Había planeado la fiesta con cuidado. No soy de organizar eventos, pero la Navidad me gusta. Puse música navideña desde mi laptop, una MacBook Pro que es mi herramienta de trabajo. La dejé en una mesa en la sala, conectada a unos altavoces. Como abogado, dependo de esa máquina para todo, contratos, correos, casos. La cuido mucho. La noche empezó genial. Los adultos charlaban, los niños jugaban, y yo iba de un lado a otro asegurándome de que todos estuvieran a gusto. Rodrigo estaba más inquieto de lo normal, corriendo y empujando a sus primos. No le di importancia al principio, los niños son así. Andrés y Carla estaban en el sofá, bebiendo vino y riendo. Todo parecía normal, entonces pasó lo que me sacó de quicio. Estaba sirviendo ponche cuando vi a Rodrigo cerca de mi laptop, con una lata de refresco en la mano. Lo miré y algo en su expresión me puso alerta. Antes de que pudiera hacer algo, inclinó la lata y dejó caer el líquido sobre el teclado. Corrí hacia él, gritando «Rodrigo, para», pero ya era tarde. La pantalla parpadeó y se apagó. Me quedé helado. Y entonces, Rodrigo me miró, sonrió y levantó el dedo del medio. Ese gesto me dejó sin palabras. No era solo un niño travieso, había algo desafiante en él. La sala se quedó en silencio. Mi padre Jaime, que estaba cerca, frunció el ceño. Andrés y Carla se levantaron, confundidos. «¿Qué pasó?», preguntó Andrés, con un tono molesto, como si yo hubiera hecho algo mal. Expliqué lo que vi, tratando de no perder la calma. La laptop era mi vida laboral, y el gesto de Rodrigo no era un simple accidente. Era un desafío. Carla puso una mano en el hombro de Rodrigo. «Seguro fue sin querer», dijo, con una sonrisa. «¿Verdad, pequeño?». Rodrigo asintió, pero no parecía arrepentido. Andrés se cruzó de brazos. «Hermano, no hagas un drama. Es una laptop. Los niños hacen esas cosas. Deberías haberla guardado». Me costó no explotar. Sin querer, lo hizo a propósito. Y después me mostró el dedo. «¿Eso te parece normal?». La discusión empezó a calentarse. Algunos invitados se miraron incómodos, y mi tía trató de cambiar el tema ofreciendo comida. Pero yo no podía dejarlo pasar. No era solo la laptop, era la actitud de Rodrigo y la forma en que sus padres lo justificaban. Entonces recordé las cámaras de seguridad. Había instalado unas en el apartamento después de un robo en el edificio. Una apuntaba a la sala. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación y rebobiné el video. Ahí estaba, Rodrigo mirando la laptop, vertiendo el refresco a propósito y haciéndome el gesto. No había duda, les mostré el video a Andrés y Carla, esperando que al menos se disculparan. Pero no, Carla frunció los labios. «Es un niño, no sabe lo que hace». Andrés asintió. «No seas tan duro. Tiene 9 años. No entiende lo que vale tu laptop». Me quedé sin palabras. Tenía la evidencia, y aún así lo defendían. Mi padre, que había estado observando, se acercó. «Jaime, un exmaestro de 62 años, tiene una presencia que impone respeto. Esto no es solo una laptop», dijo, mirando a Andrés y Carla. «Es cuestión de respeto. Si no le enseñan eso ahora, tendrán problemas más grandes». Su voz era calma pero firme. Carla rodó los ojos, y Andrés soltó una risa corta. «Papá, no exageres. Es un niño». Jaime no dijo más, pero su mirada decía que esto no terminaría ahí. Conozco a mi padre. Cuando se queda callado así, está planeando algo. El resto de la noche fue raro. Intenté seguir con la fiesta, pero la tensión se sentía. Algunos se fueron temprano, otros actuaron como si nada. Yo no podía dejar de pensar en mi laptop. La sequé, pero sabía que estaba arruinada. Más que el daño, me molestaba la actitud de Rodrigo y la indiferencia de sus padres. Cuando todos se fueron, me senté con Jaime en el patio. «No sé qué hacer, papá», dije. «No es solo la laptop. Es todo». Él dio un sorbo a su café. «A veces, las lecciones duelen», respondió. «Y a veces, hay que hacer algo drástico para que entiendan». No dio detalles, pero supe que algo venía. Esa noche no dormí bien.
Pensé en el costo de reemplazar la laptop, en la discusión con Andrés y Carla, y en Rodrigo. No era solo un niño travieso, había algo en su actitud que me preocupaba. Y sus padres, al protegerlo así, solo empeoraban las cosas. No sabía que la mañana siguiente Jaime daría una lección que cambiaría todo. Me desperté temprano, con el sol apenas asomándose por las cortinas. El apartamento estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. La mesa de la sala aún tenía restos de la fiesta, vasos de plástico, platos con migajas, y la laptop, ahora un cadáver electrónico, seguía en la cocina donde la había dejado a secar. Me preparé un café y traté de no pensar en los miles de dólares que tendría que gastar para reemplazarla. Pero más que el dinero, lo que me quemaba era la actitud de Rodrigo y la forma en que Andrés y Carla lo justificaron. Era como si no vieran el problema, como si un niño de 9 años pudiera hacer lo que quisiera sin consecuencias. Estaba en el patio, mirando el césped cubierto de rocío, cuando escuché la puerta principal. Era Jaime. Llegó con una bolsa de papel en la mano, probablemente con pan o donas de la panadería del barrio. Siempre ha sido madrugador, una costumbre de sus años como maestro. Buenos días, dijo, con esa calma que siempre tiene, aunque sus ojos tenían un brillo que me hizo sospechar. Puso la bolsa en la mesa y se sirvió un café. Tenemos que hablar de anoche, añadió, sentándose frente a mí. Asentí, sin saber por dónde empezar. ¿Qué hacemos con esto, papá? Andrés y Carla no van a hacer nada. Y Rodrigo, no sé, ese niño me preocupa. Jaime dio un sorbo a su café y me miró fijamente. No te preocupes, dijo. Hoy van a entender. No explicó más, pero su tono era de alguien que ya tenía un plan. Le pregunté qué iba a hacer, pero solo sonrió y cambió el tema, preguntándome si había probado la laptop otra vez. Sabía que estaba desviando la conversación, pero con Jaime, insistir no sirve. Cuando está listo, actúa. Unas horas después, Andrés, Carla y Rodrigo llegaron al apartamento. Habían pasado la noche en un hotel cercano porque no querían manejar hasta su casa en las afueras después de la fiesta. Entraron con cara de sueño, pero también con una actitud que me puso los nervios de punta. Carla apenas me miró, y Andrés me dio un hola seco, como si yo fuera el problema. Rodrigo, por su parte, estaba pegado a su teléfono, jugando o viendo videos, sin un ápice de remordimiento. Me mordí la lengua para no empezar otra discusión. Jaime, que estaba en la cocina, los saludó con una sonrisa amable y les ofreció café y donas. Todo parecía normal, demasiado normal. Bueno, dijo Jaime, sentándose en la sala con todos nosotros. Quiero hablar de lo que pasó anoche. Andrés suspiró, como si ya estuviera cansado del tema. Papá, ya hablamos de eso. Fue un accidente. Los niños hacen cosas así. Carla asintió, acariciando el pelo de Rodrigo, que seguía con la mirada fija en su pantalla. Jaime levantó una mano, pidiendo silencio. No, Andrés. No fue un accidente. Y no es solo la laptop. Es lo que significa. Sacó su teléfono y reprodujo el video de la cámara de seguridad. Lo había descargado de mi aplicación, algo que no se me había ocurrido hacer. La imagen era clara, Rodrigo vertiendo el refresco, sonriendo, y luego haciéndome el gesto. Andrés y Carla miraron la pantalla, pero no vi sorpresa ni vergüenza en sus caras. Carla se encogió de hombros. Ya lo vimos anoche. Es un niño, Jaime. No sabe lo que hace. Andrés añadió, además, ¿qué quieres que hagamos? ¿Castigarlo por una tontería? Ya crecerá. Jaime no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la cocina y volvió con algo en la mano, el teléfono de Carla, un iPhone último modelo que ella siempre presumía. Lo había dejado en la encimera mientras se servía café. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Jaime lo levantó y lo dejó caer al suelo con fuerza. El crujido del cristal al romperse fue como un trueno. Carla gritó, Andrés se puso de pie de un salto, y hasta Rodrigo levantó la vista de su teléfono, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué haces?, gritó Carla, corriendo a recoger los pedazos de su teléfono. ¿Estás loco?
Andrés estaba rojo de la rabia. Papá, eso es una locura. ¿Qué te pasa? Jaime, imperturbable, los miró a los dos. Ahora dime, Carla, ¿cómo te sientes? Ese teléfono es importante para ti, ¿no? Lo usas para todo, trabajo, fotos, redes. ¿Te duele que esté roto? Carla lo miró con lágrimas en los ojos, sosteniendo los fragmentos. Claro que duele. Esto no es un juego. Exacto, dijo Jaime, con una calma que helaba la sangre. Ahora multiplica eso por 10. Esa laptop es el trabajo de tu hermano. Es su sustento. Y tu hijo la destruyó a propósito. No fue un accidente. Y luego se burló de él. ¿Y ustedes qué hacen? Nada. Lo justifican. Hizo una pausa, mirando a Rodrigo, que ahora estaba pálido. Si no le enseñan respeto ahora, van a criar a alguien que no respeta a nadie. El silencio en la sala era pesado. Carla seguía mirando los restos de su teléfono, y Andrés parecía no saber qué decir. Por primera vez, vi un atisbo de duda en sus caras. Jaime continuó, Rodrigo, ven aquí. El niño se acercó lentamente, con el teléfono aún en la mano. Jaime lo miró a los ojos. Lo que hiciste estuvo mal. No porque la laptop sea cara, sino porque heriste a tu tío a propósito. Y eso no está bien. Vas a disculparte, ahora. Rodrigo bajó la mirada, murmurando un lo siento apenas audible. No sonaba muy convencido, pero era algo. Jaime no apartó la mirada. Y vas a aprender que las cosas tienen consecuencias. No solo para ti, sino para tus padres también. Luego se giró hacia Andrés y Carla. Ustedes dos tienen que decidir. ¿Van a seguir justificándolo, o van a empezar a criar a un hombre que entienda el respeto? Carla empezó a sollozar, y Andrés se sentó, con la cabeza entre las manos. No sé si era por el teléfono roto o porque las palabras de Jaime habían dado en el clavo. Yo estaba en shock, no por lo que Jaime había hecho, sino por lo que significaba. Nunca lo había visto actuar así, tan directo, tan implacable. Pero también sabía que tenía razón. Andrés y Carla habían dejado que Rodrigo se saliera con la suya demasiadas veces. Y esto no era solo sobre mi laptop, era sobre algo mucho más grande. La conversación siguió, pero ya no era una discusión. Jaime tomó el control. Les dijo que Rodrigo necesitaba disciplina, no solo castigos vacíos como quitarle el teléfono por un día. Sugirió un campamento de verano correctivo, uno de esos programas donde los niños aprenden responsabilidad a través de actividades estructuradas. Andrés y Carla se resistieron al principio, diciendo que era muy extremo, que Rodrigo solo necesitaba hablar. Pero Jaime no cedió. Hablar no ha funcionado, dijo. Si no hacen algo ahora, no podrán controlarlo después. Para mi sorpresa, Andrés terminó asintiendo. Tal vez tengas razón, murmuró. Carla no dijo nada, solo miraba el suelo. Rodrigo, por su parte, parecía confundido, como si no entendiera del todo lo que estaba pasando. Jaime me miró y me hizo un gesto para que me acercara. Esto no es solo sobre ellos, dijo. Tú también tienes que decidir cómo quieres manejar esto. Es tu familia. No supe qué responder. Estaba furioso con Rodrigo, con Andrés, con Carla, pero también sentía una punzada de culpa. ¿Debería haber guardado la laptop? ¿Debería haber hablado con ellos antes, en lugar de dejar que las cosas llegaran a este punto? Pero la voz de Jaime me sacó de mis pensamientos. No te culpes, dijo, como si leyera mi mente. Hiciste lo que pudiste. Ahora depende de ellos. El resto del día fue extraño. Andrés y Carla se fueron con Rodrigo, diciendo que necesitaban hablar en privado. Jaime se quedó un rato más, ayudándome a limpiar el desastre de la fiesta. No hablamos mucho, pero no hacía falta. Sabía que lo que había hecho era su manera de protegerme, de proteger a la familia, aunque fuera de una forma dura. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro. Esto no termina aquí, dijo. Pero es un comienzo. Esa noche, mientras miraba los restos de mi laptop, pensé en lo que había pasado.
Jaime había dado un golpe fuerte, no solo a Carla, sino a todos nosotros. Me pregunté si Andrés y Carla realmente cambiarían, si Rodrigo aprendería algo, o si esto solo sería un paréntesis antes de que todo volviera a ser como antes. Pero algo me decía que las cosas no serían iguales. Jaime había plantado una semilla, y ahora dependía de todos nosotros decidir qué crecía de ahí. Los días siguientes fueron raros. No hubo más discusiones, pero tampoco hubo mucho contacto. Andrés y Carla no me llamaron, y yo no los busqué. Estaba ocupado tratando de salvar lo que podía de mi laptop, aunque un técnico me confirmó lo que ya sabía, estaba muerta. Tuve que gastar una buena parte de mis ahorros en una nueva, y cada vez que miraba el recibo, sentía una mezcla de rabia y resignación. Pero más que el dinero, lo que me pesaba era el silencio. Nuestra familia siempre había sido unida, con sus roces, claro, pero nunca con una grieta como esta. Jaime, por su parte, actuaba como si nada, aunque lo pillé un par de veces mirando su teléfono, como si esperara noticias. Unas 2 semanas después, recibí un mensaje de Andrés. Era corto, ¿podemos hablar? En persona. Accedí, aunque no sin dudas. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi bufete, un lugar tranquilo con mesas al aire libre. Andrés llegó solo, lo cual me sorprendió. Pensé que Carla estaría con él, lista para defender a Rodrigo otra vez. Pero no, era solo él, con ojeras y una expresión que no le había visto antes. Se veía, cansado. Lo siento, dijo después de pedir un café. Por lo de la laptop, por no tomarlo en serio. Y por lo que dijo Rodrigo. No estuvo bien. Me quedé callado, esperando. No era la primera vez que Andrés se disculpaba, pero siempre había un pero detrás. Esta vez, no lo hubo. Hemos estado hablando mucho, Carla y yo. Lo que dijo papá nos pegó duro. No queremos que Rodrigo crezca siendo, bueno, un problema. Le pregunté qué planeaban hacer. Me contó que, después de mucho discutir, habían decidido seguir el consejo de Jaime. Encontraron un campamento de verano correctivo en las afueras de Texas, uno de esos lugares donde los niños hacen actividades al aire libre, aprenden a trabajar en equipo y enfrentan las consecuencias de sus acciones. No era un campo militar, pero sí tenía reglas estrictas y consejeros que no dejaban pasar una. Rodrigo empezaría en un mes, justo cuando comenzaran las vacaciones de verano. No va a ser fácil, admitió Andrés. Carla no estaba convencida al principio, pero después de lo del teléfono, bueno, se dio cuenta de que papá tenía razón. Eso me sorprendió. No pensé que Carla cedería tan rápido, sobre todo después del drama con su iPhone. Le pregunté a Andrés cómo estaba ella. Suspiró. Mal, al principio. Lloró por el teléfono, pero más por lo que significó. Dijo que sintió lo mismo que tú con la laptop, pero multiplicado porque fue papá quien lo hizo. Creo que eso la hizo pensar. Hizo una pausa, mirando su café. Estamos intentando cambiar. No solo con Rodrigo, sino con nosotros mismos. Hemos sido demasiado blandos, y no nos dimos cuenta de cuánto daño hacía eso. No supe qué responder. Por un lado, me aliviaba escuchar que estaban tomando las cosas en serio. Por otro, seguía molesto. No por la laptop, que ya era un problema del pasado, sino por cómo habían dejado que las cosas llegaran tan lejos. Pero Andrés parecía genuino, así que decidí darle una oportunidad. Me alegra que estén haciendo algo, dije. Rodrigo no es malo, pero necesita límites. Y ustedes también. Asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que nos entendíamos. No era la gran reconciliación, pero era un paso. Antes de despedirnos, me dijo que Carla quería hablar conmigo después, pero que necesitaba tiempo. Dale espacio, me pidió. Está procesando todo. Prometí no presionar, aunque en el fondo quería escuchar su versión. Los meses pasaron, y la vida siguió. Me mudé a un apartamento nuevo, un poco más grande, con una vista al río que me ayudaba a despejar la mente después de un día largo en el bufete. El trabajo iba bien, aunque la nueva laptop me recordaba constantemente aquella Navidad.
Jaime seguía siendo el mismo, visitándome de vez en cuando para tomar café y charlar sobre la vida. Nunca volvió a mencionar el incidente, pero no hacía falta. Su lección había calado hondo. Rodrigo se fue al campamento en junio. Andrés y Carla me mantuvieron al tanto, enviándome mensajes ocasionales sobre cómo le iba. Al principio, Rodrigo se resistió, se quejaba de las reglas, de los horarios, de tener que hacer tareas como limpiar o ayudar en la cocina. Pero con el tiempo, empezó a cambiar. Los consejeros le dieron responsabilidades, como liderar un grupo en una caminata, y eso pareció darle un sentido de orgullo. Andrés me mandó una foto de Rodrigo sonriendo, sosteniendo un certificado por completar un curso de orientación al aire libre. No era el mismo niño que me había mostrado el dedo del medio. En agosto, cuando Rodrigo volvió, Andrés y Carla organizaron una cena en su casa. Era la primera vez que nos reuníamos desde la Navidad y admito que iba con algo de nervios. ¿Y si todo volvía a ser como antes? Pero cuando llegué, noté un cambio. La casa estaba más ordenada, y Rodrigo, aunque seguía siendo un niño inquieto, me saludó con un abrazo y un lo siento, tío, que sonaba sincero. Carla, que al principio apenas me miró, terminó acercándose para disculparse. No supe manejar las cosas, dijo. Y lo del teléfono, bueno, me dolió, pero me abrió los ojos. La cena no fue perfecta. Hubo momentos incómodos, y Rodrigo tuvo un par de pataletas cuando le pidieron que ayudara a recoger la mesa. Pero Andrés y Carla fueron firmes, algo que no había visto antes. Lo mandaron a su cuarto sin discusión, y aunque se quejó, obedeció. Jaime, que también estaba ahí, solo sonrió y me dio un codazo. Te dije que las lecciones duelen, murmuró. Con el tiempo, la familia empezó a sanar. Andrés y Carla abrieron un pequeño negocio, una cafetería en el centro, algo que siempre habían querido hacer pero nunca se atrevieron. No era gran cosa, pero los mantenía ocupados y parecía darles un propósito. Rodrigo empezó a mejorar en la escuela, y aunque no era un ángel, ya no era el niño desafiante de antes. Me invitaron a algunos de sus eventos escolares, y verlo participar en un partido de fútbol o ayudando en una obra de teatro me hacía pensar que quizás, solo quizás, el campamento había hecho la diferencia. Yo también cambié. El incidente me obligó a poner límites, no solo con Andrés y Carla, sino con toda la familia. Siempre había sido el que evitaba conflictos, el que dejaba pasar las cosas para no incomodar. Pero después de esa Navidad, aprendí a decir lo que pienso, aunque duela. Me acerqué más a Rodrigo, llevándolo a veces a comer helado o a ver una película. No éramos los mejores amigos, pero había una conexión nueva, una que no existía antes. Un año después, en la siguiente Navidad, volvimos a reunirnos en mi apartamento. Esta vez, fui más cuidadoso con mis cosas, pero no porque desconfiara de Rodrigo. Era más una lección aprendida. La fiesta fue distinta, más tranquila, pero también más genuina. Rodrigo ayudó a decorar el árbol, y aunque lo hizo con torpeza, se notaba que quería ser parte. Andrés y Carla trajeron un pastel de su cafetería, y Jaime, fiel a su estilo, se sentó en un rincón a observar, con esa sonrisa de quien sabe que hizo lo correcto, mientras cortábamos el pavó. Pensé en lo lejos que habíamos llegado. La laptop, el teléfono roto, el gesto de Rodrigo, todo eso parecía lejano, como un mal sueño. Pero también sabía que sin ese momento, sin la lección de Jaime, quizás seguiríamos atrapados en las mismas dinámicas. La semilla que Jaime plantó había crecido, no sin esfuerzo, pero con resultados. La familia no era perfecta, pero éramos mejores. Y eso, para mí, valía más que cualquier laptop.